Muy bien, hablábamos y conversábamos y escuchábamos el punto de vista de la diputada nacional Julia Estrada. Claramente ha logrado imponer en un dictamen el oficialismo con la participación de otros legisladores su voluntad de dejar sin financiamiento específico no solo el Fondo de Discapacidad, sino también las universidades. En línea, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicetitular de quien es el órgano rector de todas las universidades a nivel nacional, Franco Bartolacci. ¿Qué tal, Franco? Lucas Amerizo. Hola, Lucas. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Un masazo o esperable, Franco? No, la verdad que no esperábamos una situación de esta naturaleza y por supuesto que estamos muy preocupados. Ya nos generaba preocupación que en el dictamen no se introduzca ninguna modificación al proyecto original del Poder Ejecutivo. Recordás que habíamos hablado oportunamente que de no modificarse eso implicaba que íbamos a tener en el 2026 prácticamente los mismos fondos que en el 2025. Naturalmente eso ya generaba un escenario complejo, pero no esperábamos que se incluya un artículo específico que busque derogar la ley de financiamiento universitario. Hace lo propio con la ley de emergencia en discapacidad. Sí, para decirlo como vos estás marcando, es peor que el prorrogado porque no te da ningún tipo de certidumbre. Además, van a tener que volver a trabajar en el sentido de promover que los legisladores confeccionen una ley de financiamiento. Sí, a ver, a mí en realidad me resulta realmente insólito que no podamos convenir que la situación que atraviesa el sistema universitario y científico es grave, que hay temas que hay que atender de manera urgente. Yo lo he dicho muchas veces, pero hoy cerca del 80% de la docencia universitaria de toda la Argentina percibe un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes. Y es increíble que no podamos ponernos de acuerdo que eso no está bien, que la gente que tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales debería percibir un salario acorde a la responsabilidad que le asignamos. Entonces deberíamos tener la posibilidad de sentarnos en una mesa, reconocer que ahí tenemos un problema y buscar maneras de resolverlo. Lejos de eso, y mirá que hemos sido muy respetuosos, hemos privilegiado siempre el camino institucional, fuimos no una vez, fuimos 2 veces al Congreso de la Nación, cuando no tuvimos suerte el año pasado con la ley de financiamiento frente al veto del Poder Ejecutivo, decidimos esperar el año legislativo siguiente, volver a solicitar la aprobación de una ley. Esta vez sí pudimos sostenerla. Debe haber pocas leyes en la historia del país con tanta legitimidad como la ley de financiamiento universitario, y aún así estamos discutiendo lo que no debería discutirse, que es una ley con tanta legitimidad aprobada por el Congreso de la Nación se aplique, ni más ni menos que eso. Y con la aplicación de esa ley tendríamos resuelto, al menos en los aspectos más urgentes, la situación que atraviesa el sistema universitario y científico. Entonces, si esto en el Congreso de la Nación se aprueba tal como dictaminó la Comisión de Presupuestos, yo quiero advertir, con la gravedad del caso y con el tiempo suficiente, que va a generar muchas complicaciones para poder desarrollar con normalidad las actividades a lo largo del 2026. Y quiero que quede claro que no es responsabilidad de las universidades, sino de las autoridades que, sabiendo la gravedad de la situación, no toman nota y no proponen acciones que puedan resolverlas. A ver, si entendí bien, porque estábamos hablando del éxodo de... Perdón, Franco, porque creo que ha sido muy claro y con mucha, digamos, seriedad lo está planteando y con mucha cautela. Digo, si hasta el momento estábamos hablando de éxodo de profesores, de pluriempleo, de todos los inconvenientes en términos de la excelencia educativa por el sostenimiento, ¿ingresamos a una fase donde va a ser complicado mantener la universidad abierta? Va a ser más grave la situación. Yo he sido siempre muy cuidadoso, Lucas, en mis afirmaciones. Creo que no ayuda sumar dramatismo, creo que hay que ser responsable y además soy consciente de las expectativas que depositan los jóvenes que vienen a formarse en la universidad, del esfuerzo que hacen un montón de familias para que esos sueños puedan cumplirse. Entonces, todo lo que esté a mi alcance, al alcance de nuestra comunidad,
para garantizar la continuidad de las actividades, lo vamos a hacer siempre, porque somos conscientes de eso y del valor transformador que tiene la educación y lo que aporta la universidad pública al país. Ahora, es evidente que conforme avanza el tiempo y no aparecen soluciones, te diría que todo lo contrario, damos pasos hacia atrás, bueno, cada vez se hace más cuesta arriba. Entonces, naturalmente, vamos a tener un año más complejo en el 2026 que el que tuvimos en el 2025, si la situación presupuestaria es peor. Está claro. Ahora, teníamos una manera de resolverlo, que era aplicar una ley aprobada por el Congreso, discutida durante 2 años, aprobada por mayoría agravada. Sí, está claro, sobre todo cómo se llega a esta situación. Ahora, también me empuja a la siguiente pregunta, Franco, que es, entendiendo cuál es la reacción del gobierno y su intención de dejar sin financiamiento a las universidades, discapacidad y demás, esto, digamos, ya es leído como no la necesidad de un ajuste de un gobierno, sino una nueva fase en donde por delante hay directamente un proyecto de país que deje por afuera a la universidad y la educación pública. A mí en este punto me resulta ya prácticamente inexplicable lo que están haciendo con el sistema universitario y científico. Y por supuesto que es legítimo que haya gente que pueda entender o creer que el Estado no tiene que destinar recursos a estas cosas. Ahora, nosotros creemos lo contrario, no solo porque sabemos la fuerza transformadora que tiene la educación superior y la producción de conocimiento, sino porque somos conscientes de lo estratégico que eso es para el desarrollo de la nación. Como vos lo hemos hablado muchas veces, no es en vano que los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Israel, Francia, España, Alemania, busca el que quieras, destinen 3 o 4 veces más de lo que destina la Argentina. No es que son más generosos, es que saben que la sociedad del conocimiento, el valor del conocimiento, de la educación superior, de la ciencia, es estratégico para poder crecer. Entonces no se trata de lo que cree alguien y la legitimidad que tiene para creerlo, sino lo que decide una sociedad en su conjunto. Y fue la sociedad argentina, no los rectores, las autoridades o los miembros de la comunidad universitaria, la que dijo en 3 oportunidades a lo largo del último año y medio que acá no hay un problema en las universidades y en el sistema científico, sino que estaba la posibilidad de encontrar solución a los problemas que la Argentina tiene y que eso hay que cuidarlo, que es de las cosas buenas que tiene la nación. A mí me resulta increíble, Lucas, que cuando vos tenés una sola institución pública que tiene algo de legitimidad y reconocimiento, porque en cualquier medición de la opinión pública, si hay una institución pública que es valorada es la universidad y el sistema científico. En vez de cuidar eso, pararte sobre ese reconocimiento, exigirle a la universidad que en función de esa legitimidad aporte a solucionar los problemas del país, lo que haces es socavar. La legitimidad es al revés. Está todo dicho, Franco. Nos queda la expectativa de ver a partir de las 2 de la tarde cuál va a ser el comportamiento de los legisladores. Imagino que se van a posar sus miradas, o todas las tendremos, en relación a la respuesta y comportamiento de los legisladores por la provincia, ¿no? Sí, hemos estado trabajando, te diría que en todo el país, los rectores y rectoras, con los legisladores de todas las provincias. Yo hago una apelación a que quienes nos acompañaron para sostener la ley de financiamiento, no hace 2 años, hace 1 mes y medio atrás, puedan mantener la misma posición y que eso garantice que se pueda sacar el artículo 75, que deroga la ley de financiamiento universitario y deroga la ley de emergencia en discapacidad, que pueda garantizarse que los fondos que comprometía la ley de financiamiento universitario, que hoy está discutiéndose en la justicia, estén comprendidos en el presupuesto 2026. Los legisladores en el recinto hoy tienen una responsabilidad enorme, de verdad que va a ser muy difícil el 2026 si no tenemos recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien. Yo quiero decir esto de mínimos indispensables, Luca, porque siempre discutimos en torno al déficit y al presupuesto nacional. Estamos en el punto de inversión más bajo desde la recuperación democrática en el sistema universitario. Estamos hablando del 0,5% del presupuesto nacional, es lo que necesita la universidad pública, que forma 3 millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país para poder funcionar con cierta normalidad.
no se van a comprometer las cuentas del Estado si se garantizan esos recursos, y sí, si se garantizan, se va a garantizar también la posibilidad de transformarle la vida a un montón de gente y en esa transformación aportar a la transformación colectiva de la sociedad argentina. Cierro con algo que incluso a nivel personal le significa un gran desafío, pero en este contexto muy complejo. Entiendo que el año que se avecina lo tendrá usted presidiendo el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? Digo, en una coyuntura por demás de difícil. Así es, creo que es una responsabilidad que espero asumir no en términos personales, sino en representación de una comunidad como la Universidad Nacional de Rosario, que a pesar de todas las dificultades y la precariedad, está a la altura de las circunstancias y sigue haciendo un montón de cosas para que la educación siga teniendo el valor que creemos que tiene que tener. Mira, a mí me tocó en estas últimas semanas recibir a nuevos jóvenes que llegan con las nuevas carreras que pusimos en marcha, celebrar que la nueva facultad que arranca en el 2026 tenga un récord de inscriptos, entregar diplomas a adultos mayores que en el programa de Universidad Abierta para Adultos Mayores encuentran un lugar de sociabilidad en un momento muy importante de su vida, estar ayer en un acto muy movilizante, muy multitudinario de entrega de diplomas en la Escuela de Oficios. Hay mucha gente que encontró trabajo por el curso que tuvo en esa escuela, entregar diplomas a gente de 60, 65, 70 años que terminó la secundaria en la propuesta virtual que tiene la UNR, todo eso lo hace una comunidad que más allá de la precariedad sabe que esas cosas son importantes porque le cambia la vida a un montón de gente. Hay un reconocimiento del Sistema Universitario Nacional a lo que la UNR ha construido, por eso se nos asigna esa responsabilidad y lo vamos a hacer con la misma seriedad que hemos venido hasta acá, trabajando mucho para transformar la universidad porque esa es la mejor manera de defenderla y ponerla a tono con el mundo que estamos viviendo, pero también con vehemencia exigir lo mínimo responsable y lo mínimo indispensable que necesitamos para poder funcionar bien, para que tengamos clases, para que sigamos produciendo ciencia y conocimiento, que es lo que la Argentina necesita. Somos la educación pública, de Sarmiento para acá, que no se nos olvide eso. Cuando hacemos referencia a la Argentina del progreso, contamos esa historia, y eso es lo que está en juego en esta discusión. Le dejamos un saludo, gracias por su tiempo, rector. A vos, Lucas, un abrazo grande. Muy amable, El rector de la Universidad Nacional de Rosario, próximo a asumir como titular del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el organismo que nuclea a todas las universidades del país. Yo cierro con algo que, la verdad, se cae de maduro, ¿no? Pero razonen esto conmigo. Digo, ¿con qué autoridad quienes con justa razón, porque se trata de entender que a la gente se le tiene que dar, como se dice, la caña de pescar y no el pescado, se ha denunciado desde quienes ideológicamente adhieren a este gobierno a los gerentes de la pobreza, a los intermediadores, a quienes se quedaban con algo en el bolsillo que le corresponde a la gente más necesitada? Digo, elementos y situaciones sobre las cuales no está en discusión, que claramente hay que combatir y hay que eliminar. Digo, pero ¿con qué autoridad aquellos que se suben sobre el pedestal de denunciar a los gerentes de la pobreza, a los piqueteros y a las organizaciones sociales, defienden el desmantelamiento de lo que para una sociedad es en forma sistemática la eliminación real de la pobreza, que es a través de la cultura del conocimiento? A través de la idea de que con la educación pública que pagamos con nuestros impuestos, la madre que laburó toda su vida tiene el orgullo de poder mandar su pibe a la universidad, y esa nueva generación va a tener un nivel de formación y de educación que va a superar a esa mamá o ese papá, y lo va a sacar de una situación socioeconómica que le ha costado mucho esfuerzo a esos padres. Entonces digo, ¿con qué autoridad los que con el dedito señalan a los gerentes de la pobreza y la cultura prebendaria y además a gobiernos que han despilfarrado? Ok, en muchas cosas estaremos de acuerdo, pero ¿con qué pedestal te subís para decir de que en realidad es necesario destruir la educación pública como motor que va reduciendo los niveles de pobreza? ¿No termina siendo lo mismo o peor todavía? 10 de la mañana, 56 minutos. Bueno, muy bien, nos vamos al móvil, está el señor Maxi Clansec. Escuchamos a Maxi, adelante, querido. ¿Cómo le va? Buen día. Lucas, buena mañana para todos. Explotó el verano, Merizo, ¿cómo anda?
Bien, bien, ponemos placa de crónica, ¿quiere que le pongamos eso? Me parece que sí, amerita. Bueno, amerita. a ver si tenemos la musiquita de crónica, la tiene todo el mundo. Y usted puede transmitir